Juan 20, vamos a leer todo el capítulo empezando en el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que es necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estaban las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hace un mes celebramos el día de la resurrección de Cristo, el día que celebramos cada año cuando Cristo resucitó de los muertos. En ese día yo quería que estuviéramos más avanzado
en nuestro libro de Juan para que pudiéramos estudiar este capítulo, Juan 20, en el día de la resurrección. Pero ahora me da gusto que Dios no lo hizo así, porque ahora tenemos la oportunidad de estudiar este gran milagro en otro día, en otro domingo. Y de hecho debemos recordar este hecho, su resurrección, cada domingo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el domingo y por eso nos reunimos los domingos. Entonces hoy tenemos esta oportunidad otra vez a pensar y meditar en la resurrección de Cristo, en ese gran milagro que Él hizo por nosotros. Vamos a estudiarlo otra vez. Pero no vamos a estudiar la resurrección solamente como un evento. No vamos a estudiarla solamente como algo que sucedió en la historia hace algunos siglos, sino vamos a estudiarla como algo muy aplicable a la vida diaria. Como Cristo, el Cristo resucitado, cambió las personas que le vieron inmediatamente después de la resurrección y como Él puede cambiarnos a nosotros también hoy en día. Porque tenemos que hacer la pregunta, ¿qué hace la resurrección de Cristo? ¿Qué hizo y qué hace? ¿Por qué es importante que estudiemos la resurrección? ¿Por qué es aplicable a la vida esta historia? Bueno, la resurrección de Cristo cambió todo, porque el Salvador vivió. La resurrección de Cristo todavía cambia todo, porque el Salvador todavía vive. La resurrección de Cristo es importante porque el Cristo resucitado marca toda la diferencia. Cambió las personas en nuestro texto, ha cambiado mucho de nosotros que estamos aquí el día de hoy y sigue cambiando a las personas y marcando una diferencia en sus vidas. Los seguidores de Cristo, después de su muerte, estaban confundidos, tristes, temerosos, sin saber qué hacer. Pero el Cristo resucitado hizo toda la diferencia en sus vidas. Los cambió, los dio lo que necesitaban. Y también hay personas aquí el día de hoy que tienen miedos. Hay personas aquí que están confundidos o tristes. Personas aquí que no saben qué hacer. La solución es el Cristo resucitado. La solución es el Cristo que venció la muerte y por eso demostró que tiene poder sobre todo. Que no hay nada que no está bajo su control. Le necesitamos a Él para la salvación. Obviamente es el primer paso. Para ser rescatados nuestros pecados y cambiados para siempre. Pero también le necesitamos para la vida diaria. Para cada segundo de cada día. Para cada evento y cada circunstancia y cada prueba. El Cristo resucitado marca la diferencia. Lo vemos en nuestra historia el día de hoy y también en nuestras propias vidas. Así como Cristo cambió las vidas de aquellos que le vieron después de su resurrección, también marca la diferencia en nuestras vidas. Entonces vamos a estudiar este pasaje y ver algunas diferentes respuestas a la resurrección. Vamos a ver la condición de algunas personas antes de ver a Cristo y cómo Él les cambió por su presencia, por sus palabras, cómo marcó la diferencia en sus vidas. Y veremos también cómo se aplica a nosotros hoy en día, cómo el Cristo resucitado puede marcar la diferencia en tu vida y en nuestras vidas. Vamos a ver en primer lugar que Cristo cambió a María Magdalena de estar triste y distraída a tener un propósito. Que Cristo cambió a María de estar triste y distraída a tener un propósito. Vemos su historia empezando en los versículos 1 y 2. Juan 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces aquí vemos que María Magdalena y otras mujeres, conforme a otros evangelios, fueron los primeros en visitar el sepulcro de Cristo ese día. Ellos vinieron, dice, el primer día de la semana, el domingo.
y vieron que la piedra había sido quitada del sepulcro. En esos versículos aquí en Juan solamente habla de María porque Juan quiere continuar con su historia más adelante. Ella, después de ver la piedra quitada y que el cuerpo de Cristo ya no estaba allí dentro, corrió para decirlo a Pedro. Y segundo versículo, al discípulo al que amaba Jesús, que hemos dicho probablemente es Juan mismo, el autor de este libro. Les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Inmediatamente Pedro y Juan salieron para verlo por sí mismos. Es interesante que María, después de ver el sepulcro abierto y vacío, automáticamente asumió que alguien había quitado el cuerpo, no que Cristo había resucitado. Tampoco era la primera idea de Pedro y Juan, porque ellos no respondieron a María diciendo, sí, por supuesto, no está, dijo que iba a resucitarse. No, ellos todavía no entendían lo que estaba pasando, todavía estaban un poquito confundidos en cuanto a este evento. Leemos más de María en los versículos 11 a 18, que no vamos a leer otra vez, pero pensando en este pasaje, recordando que no está hablando de María, la madre de Jesús, que a veces nos confundimos de Marías. Esa es María Magdalena, la pecadora que Cristo salvó. O sea, aparentemente, conforme a esos versículos, después de decir a Pedro y a Juan lo que había sucedido, ella regresó al sepulcro y estaba llorando. Ella no entendía lo que estaba pasando. Era bastante malo que su Señor y Salvador había sido traicionado y condenado a la muerte, pero ahora ni tenía la consolación de poder estar cerca de su cuerpo. María en este momento estaba inconsolable, desconsolada. Así era antes de que el Cristo resucitado cambió su vida y marcó la diferencia. María aquí estaba triste, distraída. Ella no sabía qué hacer. Creo que por eso automáticamente regresó al sepulcro. Aunque sabía muy bien que el cuerpo no estaba, ella no sabía qué hacer. Estaba triste, desconsolada, distraída, sin propósito en su vida. Pero Cristo no le dejó así. En primer lugar leemos que ella habló con los ángeles y después con Cristo mismo, que no sabía que era Jesús, y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, fíjense, hermanos, Cristo no permitió que María continuara así triste, desconsolada y distraída. Apareció ella. Parece como que ella fue la primera persona para ver a Cristo después de su resurrección. Imagínense el privilegio. Jesús apareció primero a una mujer con un pasado muy, muy pecaminoso, en vez de aparecer a uno de sus discípulos, a un rey o a alguien así importante. ¿Por qué? No sabemos, pero es obvio por lo que leemos en este pasaje que María le necesitaba, que estaba tan triste y distraída que no sabía qué hacer. Por eso Cristo vino a ella y tuvo misericordia de su condición y se reveló a ella primero. Versículo 17, leemos que Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muchas personas han dado muchas diferentes interpretaciones de este versículo. Pero parece que María estaba tan feliz de ver a Cristo en este momento que le había agarrado, probablemente por sus pies, por adoración, en adoración, y no quería dejarlo. Por eso Cristo le dijo, no tienes que mantenerme tan apretado. Dice, no me toques. Pero no fue porque su cuerpo no estaba, tenía el cuerpo glorificado, sabemos, porque después comió. Entonces lo más probable es que está diciendo, no tienes que mantenerme tan apretado. Todavía no voy al cielo por un rato, voy a estar aquí por algunos días. Entonces ve y decir a mis hermanos que estoy y que vamos a estar reunidos. Otra vez hablando con mucha compasión a esta mujer, exactamente lo que ella necesitaba en ese momento. Y María obedeció.
Versículo 18 dice que se fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de esta parte de la historia? O sea, María estaba mal, triste, desconsolada, distraída. Pero cuando apareció el Cristo resucitado, todo cambió. Él marcó toda la diferencia en su vida. Le cambió de estar triste y distraída a tener un propósito en la vida. La responsabilidad para decir a los discípulos lo que había pasado, por supuesto. Pero estoy seguro que ella continuó hablando del Cristo resucitado para el resto de su vida. Tenía algo que hacer, un mensaje para compartir, buenas nuevas para decir a los demás. Cristo le dio un propósito en su vida. Así como María, Cristo nos ha dado a nosotros un propósito en la vida. En términos muy generales, el propósito es glorificar a Dios con nuestras vidas, que debe ayudarnos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y nuestros problemas y nuestras circunstancias y fijarlos en Cristo y su poder, en el Cristo resucitado, el Cristo que venció la muerte. Debido a su resurrección, debido a su poder sobre la muerte, nosotros también vamos a vivir para siempre. Esta verdad cambia todo. Nos da la confianza que no puede ser quitada. Pero así como María, Cristo nos ha dado un propósito muy específico. Tal vez es muy fácil decir, yo tengo que glorificar a Dios. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo funciona? Dios nos ha enseñado cómo glorificarle. Glorificar a Dios es cuando le servimos con todo nuestro ser, sin hipocresía. Glorificar a Dios es cuando le ponemos a Él en primer lugar en nuestras vidas. Es cuando seguimos su ley y su voluntad en vez de la nuestra. Y si queremos ser muy específicos y prácticos y pensar en el contexto de este pasaje, tenemos el mismo propósito como María: salir y decir a los demás que Cristo resucitó. Tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que decir a todos las buenas nuevas de que Cristo sufrió y vivió y murió y resucitó para limpiarnos de nuestros pecados. Tenemos el mismo propósito, hermanos. El mismo propósito. Necesitamos entender que el Cristo resucitado marca toda la diferencia. Ya no tenemos que quedarnos tristes, distraídas y sin saber qué hacer. Tenemos un propósito en la vida. Cristo nos ha salvado y nos ha dado este propósito: glorificar a Dios, compartir el Evangelio con todos y así adorar a nuestro Dios. Entonces, ¿te sientes triste o distraído? Así como María, tú necesitas el Cristo resucitado. Él cambia todo. Necesitas el entendimiento de que la persona que venció la muerte puede vencer tu tristeza y tu preocupación también. Entonces, el primer paso es la salvación. Es decir, cada persona sin Cristo, cada persona sin la salvación, sin la vida eterna, sin el perdón de los pecados, es triste. Cada persona sin Cristo es triste, es distraída y no sabe qué hacer con su vida. Si eso te describe hoy en día, solamente el Cristo resucitado puede marcar la diferencia en tu vida. Solamente Él puede cambiarte y darte la vida y darte un propósito. No le resistas más. Cree en el Cristo resucitado y ve cómo cambia tu vida. Cómo marca la diferencia. Pero después de que somos salvos, también necesitamos el cambio constante de la santificación por medio del mismo Cristo resucitado. Necesitamos que Él marque la diferencia en nuestras vidas diarias. Necesitamos que Él nos cambie más y más cada día y nos haga conforme a su imagen. Todavía luchamos. A veces sentimos tristes, aún como cristianos. A veces sentimos distraídos. A veces no sabemos qué hacer, aún como cristianos. Pero en esos momentos hay que meditar en Cristo. En el Cristo resucitado, en su poder, en su salvación, en su palabra, y regresar a sus brazos tiernos como un niño a su padre, descansando en Él,
porque solamente Él marca toda la diferencia. En segundo lugar, vemos otra persona, otro grupo de personas en cuyas vidas Cristo hizo toda la diferencia. Vamos a pensar en Pedro y Juan y los otros 8 discípulos y después pensar en Tomás. Entonces vamos a entender cómo Cristo cambió a los discípulos de estar confundidos y con miedo a tener alegría. Entonces Cristo, fíjense, cambió a María de estar triste y distraída a tener un propósito. Cristo cambió a los discípulos, aquí en segundo lugar, de estar confundidos y con miedo a tener alegría. Empezamos con Pedro y Juan. Estaban juntos, parece, en algún momento, y de repente viene María Magdalena diciendo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces, ¿qué fue su reacción? Dice que salieron y fueron al sepulcro, pero no nos dice el estado de sus mentes en este momento. No nos dice lo que estaban pensando, pero seguro que estaban confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Y ellos llegaron al sepulcro y vieron por sí mismos lo que María había dicho, que el cuerpo no estaba. Ellos vieron la evidencia con sus propios ojos, que Cristo había resucitado. Las envolturas de lino estaban, el sudario enrollado en un lugar aparte, demostrando que eso no fue un accidente, que no fue robo del sepulcro, sino que Cristo estaba viviendo, que ya no tenía necesidad de esas cosas. Y no sabemos si Pedro entendió al momento o no. El versículo 8 nos dice que Juan vio y creyó. Él admite en el siguiente versículo que todavía no habían entendido todo en cuanto a la resurrección, pero sí creyó. Pero podemos ver en el versículo 10 lo que pasa después. Dice, volvieron los discípulos a los suyos. Otra traducción dice, se fueron de nuevo a sus casas. Entonces, esa no es la reacción que esperaríamos de 2 discípulos de Cristo que entendían plenamente que su Salvador estaba vivo, que había resucitado. Todavía estaban confundidos. Todavía no sabían exactamente lo que habían pasado, porque en vez de salir y decir todo lo que había pasado, salieron y regresaron a sus casas. ¿Para qué? Probablemente para meditar y pensar, ¿qué está pasando aquí? Confundidos. Pero no solamente Pedro y Juan. Si leemos también los otros 8 discípulos, empezando en el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Por eso digo que todavía estaban confundidos. ¿Por qué? Porque Pedro y Juan habían visto el sepulcro vacío. María había anunciado a ellos que había visto al Señor con sus ojos, pero todos modos estaban encerrados en un salón por miedo de los judíos. No estaban regocijándose en la resurrección porque todavía no entendían completamente. Pero Cristo, otra vez, tuvo misericordia de ellos, como lo había hecho en cuanto a María. Aunque las puertas estaban cerradas, como cerradas con llave es la idea, dice que Jesús vino en medio de ellos, se apareció y les dijo, paz a ustedes. ¿Por qué paz? Porque los discípulos tenían mucho miedo en ese momento, junto con su confusión. Dice que estaban escondiéndose de los judíos, pensando que tal vez ellos también iban a querer matarles, como mataron a Cristo. Entonces, en vez de estar saliendo con gozo, predicando el Evangelio, tenían tanto miedo que no querían salir del lugar en donde estaban. ¿Por qué? Por su confusión, por su miedo. Porque todavía no habían tenido el contacto con el Cristo resucitado. Pero cuando Él vino, todo cambió. La presencia y el poder del Cristo resucitado marcó toda la diferencia en sus vidas. Cristo dijo, paz a ustedes. No solamente en palabras, sino por su propia presencia trajo la paz. Les mostró sus manos, su costado, los lugares que habían sido traspasados en su sufrimiento en la cruz. Y dice después que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Sus actitudes cambiaron. Sus pensamientos cambiaron. En vez de estar confundidos y con miedo, se regocijaron. El Cristo resucitado marcó toda la diferencia en sus vidas. Y ya que estaban en un mejor estado mental y emocional, Cristo les dio un mandamiento.
Versículo 21. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Es la gran comisión. Es lo mismo como leemos en Mateo 28, 18 a 20. Cuando Cristo dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es el mismo mandamiento aquí. Entonces, así como en el caso de María, cuando Cristo vino, no solamente trajo ánimo para sus discípulos, sino también un propósito, un mandamiento. Salir al mundo, anunciar las buenas nuevas de que Él vive, que la salvación solamente se encuentra en Él. Les dio a ellos un propósito. Se dejan de esconderse en ese cuarto y salgan y platican de mí, del Cristo resucitado. Después, en los versículos 22 y 23, Cristo dijo algo más, que ha sido un debate de interpretación por mucho tiempo. No vamos a tomar mucho tiempo de hablar lo que significa, pero un poquito. Versículo 22. Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Lo difícil es que sabemos que Cristo no envió el Espíritu Santo de manera poderosa para cambiar las vidas y los ministerios de sus apóstoles hasta el día de Pentecostés, como estudiamos en Hechos 2. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cristo dio su Espíritu a sus discípulos en este momento y también en el día de Pentecostés. Yo no creo. ¿Por qué? Porque vamos a ver en el siguiente capítulo que los discípulos todavía no actuaron como hombres llenos del Espíritu Santo. De hecho, en este momento Pedro todavía no había sido restaurado. Y puesto que Tomás no estaba con ellos en este momento, no queremos decir que Tomás nunca recibió el Espíritu Santo. Entonces, lo más probable, sin entrar en muchos detalles de la explicación, es que Cristo aquí está dando a sus discípulos la promesa de lo que iba a hacer en algunos días. Una garantía, un adelanto, una fianza de la llenura del Espíritu Santo que ellos iban a recibir en el día de Pentecostés. En el versículo 23, cuando habla de remitir y retener pecados, otra vez un poquito difícil. Pero no significa, fíjense muy bien, no significa que ellos iban a tener el poder de Dios para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque un hombre no puede hacer esto, solamente Dios. Ellos estaban recibiendo la autoridad divina de Dios para predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Y por eso la persona que escuchó su mensaje y se dio caso, iba a ser salvo, perdonado. Y la persona que rechazó el mensaje de esos discípulos llenos del Espíritu Santo, no iba a ser perdonado. Así de simple. Entonces ahora Cristo está dándoles mandamientos, dándoles poder, dándoles autoridad. ¿Ustedes ven la diferencia que el Cristo resucitado marca? Hace algunos segundos, ellos estaban escondiéndose en ese salón por miedo a los judíos. Y ahora Cristo está dándoles la garantía del Espíritu Santo, la autoridad para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue la diferencia? ¿De repente ellos tuvieron muchas más fuerzas? No, el Cristo resucitado marcó toda la diferencia. Él cambió sus vidas, les dio el poder que necesitaban. ¿Y tú? ¿Te sientes confundido? ¿Con mucho miedo? Así como los discípulos, tú necesitas el Cristo resucitado. El cambio que solamente Él puede hacer. Como vimos en el primer punto, el primer paso es la salvación. Porque la persona sin Cristo es naturalmente confundida y con mucho miedo. Y con razón. Porque hemos sido creados para glorificar a Dios. Y cuando no cumplimos este propósito, obvio que vamos a sentir confundidos. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo el propósito por lo cual naciste. Por eso estás confundido con tu vida. Y con mucho miedo, claro. Porque tú no sabes lo que va a pasar después de tu muerte. Los incrédulos todos tienen miedo de lo que va a pasar después de la muerte. Aunque la mayoría no quieren admitirlo. Pero todos sin Cristo tienen este miedo. Y este miedo es natural. Porque si mueres sin Cristo, vas al infierno. Es miedo natural, pero no es miedo necesario. Porque si vienes a Cristo, si crees en el Cristo resucitado, su obra en la cruz, su resurrección, lo que requiere cada persona, Él te salvará.
te prometo. Él marcará toda la diferencia en tu vida y te cambiará para siempre. Y aún nosotros que somos cristianos, a veces podemos caer en confusión y miedo a veces, ¿no? Tenemos que admitirlo, no somos los incrédulos y también nosotros los cristianos. A veces también nos sentimos confundidos y con mucho miedo. Cuando caemos en esto, no significa que ya no somos salvos, no es eso. Significa que necesitamos regresar a creer en lo que sabemos. Creer en la compasión y el amor del Cristo resucitado, quien nos entiende, aun cuando ninguna otra persona te entiende. Quien nos ama, cuando ninguna otra persona nos ama. Quien nos fortalece, cuando no hay salida de nuestras pruebas. El Cristo resucitado marca toda la diferencia en nosotros, sus hijos. Pero vemos aquí que no todos los discípulos estaban en ese lugar en este momento. Tomás no estaba, según el versículo 24. Pues tenemos que considerarle a él de forma aparte. En el tercer punto, que Cristo cambió a Tomás de dudar a tener fe. Cambió a Tomás de dudar a tener fe. Según una razón desconocida, Tomás no estaba con los otros 10 discípulos la primera vez que Cristo vino, la primera vez que Él apareció a ellos. Y aparentemente no creyó lo que ellos habían visto, porque dijo en el versículo 25, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás tenía muchas dudas. Estaba dudando, era un escéptico, la palabra, de lo que los otros discípulos le dijeron. Quería la evidencia tangible, que quiere decir, quería tocar, literalmente tocar el cuerpo del Cristo resucitado para poder creer en Él. Y Cristo, con muchísima compasión y muchísima misericordia, así lo permitió. Cristo sabía que Tomás estaba dudando. Cristo sabía que necesitaba el cambio que solamente el Cristo resucitado podía hacer. Y por eso, después de 8 días, apareció a ellos otra vez, a todos los discípulos, incluyendo a Tomás. El siguiente domingo, cuando Él estaba con ellos. Nada más muy rápido para mencionar algo aparte. ¿Por qué estaban ellos reunidos otra vez 8 días después de la primera apariencia? ¿Por qué no 5 o 6? Porque era el domingo. La primera vez, dice el versículo 19, era la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. No es el enfoque aquí, pero podemos ver que los discípulos empezaron a reunirse los domingos en vez de los sábados, después de la resurrección de Cristo. Nada más una parte. Entonces, ese segundo domingo, otra vez estaban todos reunidos y Cristo vino. Otra vez estaban con las puertas cerradas, demostrando que todavía no habían recibido esta llenura completa del Espíritu Santo, que todavía estaban luchando ellos con sus temores, que nos da mucho ánimo, ¿no? Porque vemos que el Cristo resucitado no nos cambia para que seamos perfectos inmediatamente, sino es un proceso. Aquí vemos que Cristo vino, pero la siguiente semana todavía estaban con miedo. Entonces debe ayudarnos a entender que Cristo también marca la diferencia en nuestras vidas. Es un proceso, la santificación es un proceso. Entonces Cristo puede tomar nuestros miedos y confusiones y ayudarnos poco a poco. No siempre lo hace a la vez, sino poco a poco a través de nuestras vidas nos ayuda, nos da más fe, nos da más fortaleza para poder confiar en Él. Esta segunda vez Jesús les saludó de la misma manera, paz a ustedes. Pero después centró su atención en Tomás. Le dijo a él, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Palabras fuertes de Cristo, ¿no? En primer lugar, demostró a Tomás que sabía lo que él había dicho a los otros discípulos. Me imagino que Tomás sintió un golpe aquí cuando escuchó eso. Cristo sabía lo que dije. Y lo que dije al final también es muy fuerte. No seas incrédulo, sino creyente. No está hablando de que tiene que ser salvo en este momento, pero Tomás, que había estado con Cristo por 3 años y medio, y había visto todos sus milagros, todavía no podía creer. Y Cristo dijo, no seas más incrédulo, sino creyente. Pero Tomás respondió bien.
Tomás aquí nos da un buen ejemplo de cómo deberíamos responder después de la confrontación de nuestro pecado. Porque no respondió en dureza o enojo frente a la confrontación de Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo resucitado marca toda la diferencia. Cristo le cambió de un hombre con muchas dudas a ser un hombre con mucha fe. No un hombre perfecto, pero fíjense bien las palabras de Tomás, tal vez las palabras más grandes de la declaración de la deidad de Cristo en todo su ministerio terrenal. Versículo 28. Dice que Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero Tomás aquí no estaba usando el nombre de Dios en vano, sino declarando su fe. Su fe en que su Señor, el Cristo resucitado, era Dios mismo. Y al usar el término Señor, no quería nada más demostrar respeto, sino estaba usándolo para demostrar su creencia en la deidad de Cristo, que Cristo era el Mesías, Jehová, Dios mismo. Esta palabra Señor puede referirse a cualquier persona como título de respeto. Pero también es la palabra usada en el griego para traducir el nombre de Jehová, el nombre del pacto, el nombre personal de Dios. Por eso vemos aquí que Tomás dijo algo muy fuerte. Su fe en quién era este Cristo. El Cristo resucitado marcó toda la diferencia en la vida de Tomás. Le cambió de dudar a tener fe. ¿Y tú? ¿Te sientes dudoso? ¿Sin fe? ¿Sin la seguridad y la confianza en Dios? Puede ser que no eres salvo, que estás confiando en ti mismo para la salvación y no en Cristo en su obra consumada. Si esto es el caso, no seas incrédulo más. Así como Cristo dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino cree. Tienes en tus manos ahora la palabra de Dios que te da toda la prueba que necesitas. Ahora cree en el Cristo resucitado con todo tu ser, rechazando tus pecados. No dudes más y Él marcará la diferencia en tu vida. O tal vez si eres un hijo de Dios, eres un creyente, pero en este momento ahora estás dudando. Por cualquier razón, no importa lo que sea. El Cristo resucitado puede cambiar todo. Puede marcar la diferencia en tu vida hoy en día. Puede darte otra vez la confianza en su palabra, en su poder, en sus promesas. Tenemos que actuar como no deberíamos actuar como Tomás. Porque Cristo resucitó, su Espíritu mora en nosotros y nos sostiene y nos da fortaleza. Nos da más y más fe cada día. Entonces hemos visto aquí que el Cristo resucitado marca toda la diferencia. Él cambió las vidas de esas personas después de su resurrección. La vida de María Magdalena, las vidas de Pedro y Juan, los otros 8 discípulos y la vida de Tomás. Y lo bueno, mientras terminamos este mensaje, es que hay una aplicación para nuestras vidas encontrada en este capítulo también. Hemos visto algunas aplicaciones, ¿no? Cómo Cristo puede cambiarnos, así como cambió a ellos. Pero todavía hay otra respuesta a la resurrección que tenemos que considerar. Después de ver las respuestas de esas personas, tenemos que ver nuestra respuesta. Cómo nosotros respondemos al Cristo resucitado. Porque los versículos finales del capítulo hablan de nosotros. ¿Ustedes saben eso? Empezando el versículo 29. Cristo dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Está hablando de nosotros, ¿no? Está hablando de nosotros que no hemos visto el Cristo resucitado. Nosotros que tenemos que creer por pura fe. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a este Cristo resucitado? No puedes verle. Pero aquí en la palabra hemos visto el gran milagro de su resurrección. Cristo marca toda la diferencia. Y la diferencia más grande en el mundo es la salvación. Juan dice, por eso fue escrito el libro. Veamos los versículos 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si estás aquí sin Cristo y sin la salvación, este libro fue escrito y este mensaje ha sido predicado para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador resucitado, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Pide a Dios entonces que marque la diferencia en ti el día de hoy, que te cambie para que seas su hijo. Y nosotros que sí hemos creído en este Cristo resucitado, nosotros los cristianos que hemos recibido la vida eterna, que tengamos ánimo, ¿no? No servimos a un Cristo muerto en el sepulcro. Servimos a un Cristo resucitado, vivo. Es la única razón por la cual tenemos esperanza en la vida. Ninguna otra religión puede ofrecer esto. Cualquier otra religión está hablando de hombres muertos o de tus obras y tus fuerzas. Eso no hace nada. Solamente el cristianismo bíblico explica y ofrece una salvación gratuita por medio de Jesucristo, por medio de Cristo resucitado, que marca toda diferencia. Entonces, aunque sí luchamos con tentaciones, las tentaciones a sentir tristes y con miedo y frustrados y dudosos y todo eso, sí luchamos con eso. No tenemos que vencer esas cosas en nosotros mismos, sino Cristo, el Cristo resucitado, con su poder infinito, puede marcar toda la diferencia en tu vida. Porque tú no eres como antes si eres cristiano. Él te ha cambiado y sigue cambiándote hasta el día cuando estés con Él en la gloria. Entonces confía en Él, descansa en sus brazos fuertes y tiernos, porque así como Cristo cambió a aquellos que le vieron después de su resurrección, también marcará la diferencia en tu vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por el Cristo resucitado, por nuestro Salvador, que tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados. Señor, te pedimos que tú salves a las personas aquí que no son salvas. Personas que tal vez están buscándote, o personas que están rechazándote, o personas que van a escuchar este mensaje después, que necesitan la salvación en Cristo. Sálvalas, por favor, Señor. Ayúdales a entender la necesidad del cambio que marca el Cristo resucitado. Y ayúdanos a tus hijos para que podamos demostrar los cambios que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a no vivir en tristeza o confusión o miedo. Ayúdanos a levantarnos siempre cuando caemos en estos pecados y fijar nuestros ojos en Cristo y entender que Él tiene el poder para cambiar todo y para sostenernos en nuestras vidas. Te damos gracias, te pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.